estar atentos y recibir la palabra. ¿De acuerdo? Muy bien, oremos. Incline su rostro ahí en su lugar y pidamos a Dios que nos dé gracia y sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres nuestro único Dios. Eres el único Dios verdadero. Arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay nadie como tú, Señor. Eres incomparable, Dios. Por eso es que tú mereces toda la gloria, toda la honra y todo el poder. La magnificencia y el poder son tuyos, Señor. Tú gobiernas sobre todo y tú gobiernas sobre todos. Nosotros somos tus hijos, somos la obra de tus manos, Señor. Tú pusiste tus ojos en nosotros, Señor. Tú diseñaste un plan perfecto para nuestra redención. Y es por tu gracia y por tu misericordia que hoy estamos aquí, Señor. Si no fuese por la multitud de tus misericordias, ya hubiésemos sido consumidos, Señor. Y en esta hora, Señor, venimos a presentarnos delante de ti, no confiando en nuestras justicias propias, sino en tus muchas misericordias. Por eso, Señor, con sencillez, con humildad de corazón, nos acercamos a tu trono, al trono de la gracia, al trono de donde recibimos el alimento para nuestra alma, Señor. Háblanos al corazón. Como tus hijos que somos, necesitamos tu consejo, Señor. Y tú eres Padre, tú eres nuestro Padre amoroso. Eres Dios de misericordia, eres Dios de toda consolación. Señor, háblanos al corazón, Señor, para que nuestra vida pueda ser una vida que te honre, una vida que te agrade. Y que el día que tú nos llames a tu presencia o tú vengas por segunda vez, podamos estar por toda la eternidad allá en tu presencia, Señor. Así que nos encomendamos a ti y a la palabra de tu gracia, que es la única que tiene el poder para sobreedificar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Todos decimos, amén. Amén. El título ahí está en la pantalla para los que anotan. Un cristiano fructífero. El concepto de la vida fructífera que todos debemos de entender y comprender es que una de las razones fundamentales por las que Cristo nos salvó, nos redimió, nos libró de la condenación eterna, íbamos a una eternidad sin Cristo al infierno. Ese era nuestro destino, pero Dios en su gracia y en su misericordia nos rescató y es por eso que ahora estamos aquí y estamos aquí para honrarlo a Él, estamos aquí para servirlo a Él, estamos aquí para adorarlo a Él, estamos aquí para conocerlo más a Él. Entonces, Él nos sacó, Él nos rescató de la vana manera de vivir en la que todos vivíamos, esclavos del pecado. Él nos liberó, ¿sí? Y lo hizo con un propósito muy claro, que cada uno de nosotros fuésemos fructíferos. Este término fructificar habla de sumar, habla de ser fértiles, de producir. Una mujer estéril no puede producir hijos, no puede engendrar hijos. Un árbol estéril no puede producir fruto, pero Dios en su gracia y en su misericordia puso en nosotros la semilla de su palabra para que esa semilla que cae en un buen terreno pueda producir y producir fruto. Por supuesto, frutos que le honren a Él, frutos que le glorifican a Él, frutos espirituales, no frutos de la carne, ¿sí? Y en la carta de Pablo a los Corintios, a los de Galacia y a nosotros en la actualidad, esta carta que Pablo escribió ahí, él la escribió no solamente para los cristianos de aquel tiempo. Esta carta fue escrita más o menos en el año 49 después de Cristo. Y Pablo la escribe con el propósito de contrarrestar algunas falsas enseñanzas que los maestros judaizantes se habían infiltrado a la iglesia de Galacia, tratando de desestabilizar la fe de aquellos cristianos, diciéndoles que ellos tenían que regresar a las obras de la ley,
cuando Pablo ya les había predicado de la justificación por gracia y por fe, no, los judaizantes les decían, no, ¿quieres tener el favor de Dios? Necesitas hacer las obras de la ley. Y no, o sea, esa había sido o fue una falsa enseñanza. Para los cristianos de hoy, y Pablo escribe esta carta para contrarrestar esas enseñanzas, para los cristianos de hoy, ya no solamente somos perseguidos por falsos maestros con sus falsas enseñanzas, como lo es, y escuchen esto, porque necesitamos estar bien claros y bien enterados qué está sucediendo a nuestro alrededor y particularmente en este estado de California. Bueno, se han levantado, como todo el tiempo, falsos maestros enseñando un relativismo moral. En otras palabras, tienes derecho a ser feliz, aunque eso implique unirte a una persona del mismo sexo. Tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras, nada más ven y trae tus diezmos y vive como quieras. Eso es relativismo moral. En la Biblia no se encuentra nada de eso. La Biblia nos habla de moral, una moral santa, divina, que es la moral que debemos de vivir los cristianos. ¿Sí? No podemos vivir como nos da la gana, o mucho menos vivir como vive este mundo. ¿Sí? Entonces, sin embargo, hay pastores o predicadores muy ligeros en predicar enseñanzas que no están ni siquiera establecidas en la Biblia. Otro tipo de enseñanza que podemos encontrar alrededor con este auge impresionante en las redes sociales es cómo algunos están afirmando que Dios no castiga el pecado porque Dios es amor, cuando la Biblia dice otra cosa. ¿Dios castiga el pecado? Sí. Disciplina, amonesta, ¿sí? O como el famoso evangelio, que no es nuevo, el famoso evangelio de la prosperidad, que de evangelio no tiene nada. Entonces, fíjense cómo todo este tipo de falsas enseñanzas, muchas de ellas se metieron a la iglesia y han debilitado la fe genuina de muchos cristianos, que creen que eso es el cristianismo. Nada más equivocado y más alejado que eso. Además, ahora los cristianos no solamente estamos siendo perseguidos por ese tipo de falsos maestros diciendo esta es la verdad. No, ahora en este tiempo estamos siendo perseguidos también por gobernantes que están promoviendo, como lo dice la Biblia, doctrinas de demonios, convirtiéndolas en leyes que van en contra del diseño perfecto de Dios para la formación de la familia. Y nosotros que estamos de acuerdo en la formación de la familia, de acuerdo al diseño de Dios, pues obviamente nos llaman intolerantes, retrógradas, homofóbicos, ¿sí? Porque estamos a favor del diseño de Dios para la familia. Hay una organización que se llama Puertas Abiertas, usted puede consultarlo ahí en el internet y se va a dar cuenta de las estadísticas que ellos hacen, pero ellos dicen que hoy por hoy 375 millones de personas alrededor del mundo que se denominan cristianos, 375 millones de personas que se denominan cristianos con los apellidos cristianos, con el apellido que luego le ponen ahí, ¿verdad? Todos esos están englobados en el cristianismo. Usted le pone ahí, ¿cuántos cristianos hay hoy en la actualidad? Pues esa cantidad que aparece ahí incluye muchas denominaciones, católicos, los testigos de Jehová se llaman cristianos, los mormones se llaman cristianos mormones, etcétera, ¿verdad? Bueno, según esta organización, Puertas Abiertas, son perseguidos el día de hoy 375 millones alrededor del mundo y son perseguidos de diferentes formas y maneras. Algunos de ellos los están asesinando, algunos otros los discriminan, algunos otros los meten en la cárcel, no vuelven a ver a sus familiares. Por lo tanto, el llamado y la exhortación del apóstol Pablo que hizo en aquel tiempo, en el año 49 después de Cristo, a los cristianos de la iglesia en Galacia, quiero decirles que sigue vigente en nuestros días. ¿Cuál fue ese llamado? Lo hemos venido mencionando, Gálatas 5:1, palabra de Dios para todo. Pablo les escribe y les dice, ahora somos libres,
No tenemos que volver a la esclavitud de donde ya el Señor nos rescató, porque Cristo nos liberó. Por lo tanto, dice Pablo, manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud. ¿Quién quiere volver a la esclavitud del pecado? Levante la mano y ahorita lo mandamos. No, no es cierto, no queremos tampoco que nadie se regrese, ¿sí? Jesús al inicio del Sermón del Monte, de hecho él empieza a hablar de las bienaventuranzas, que no es otra cosa más que cualidades y características que un cristiano debe manifestar. En otras palabras, es precisamente el fruto que debe de dar un cristiano que es fructífero. Y él inicia hablando en el Sermón del Monte acerca de bienaventuranzas. Y ahí se encuentra una en el capítulo 5, versículo 10, que dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Si usted no sabía, este término bienaventurado significa, así en grado superlativo, significa dichosísimo o supremamente bendecido, supremamente dichoso, ¿sí? Entonces, ¿quién se siente supremamente bendecido y supremamente dichoso cuando lo persiguen? ¿Quién? O sea, nuestra reacción inmediata en esta naturaleza humana no es esa, sentirnos dichosos, supremamente felices. No es esa, ¿sí? Pero eso es lo que dice la Biblia, que tenemos que sentirnos supremamente bendecidos, dichosísimos, bendecidos porque padecemos persecución, pero dice ahí, por causa de la justicia. La versión Nueva Traducción Viviente dice: ustedes deben de sentirse bienaventurados por hacer lo correcto, porque de ustedes será el reino de los cielos. Qué esperanza tan tremenda, ¿sí? De nosotros será el reino de los cielos cuando en esta vida nos conduzcamos haciendo lo correcto, no lo incorrecto. Una persona que dice ser cristiano, asiste a una iglesia como esta o como cualquier otra y se autodenomina cristiano, pero en su diario vivir hace lo incorrecto, pues está en tela de duda si realmente es cristiano. ¿Por qué? Porque el fruto que está manifestando no es un fruto de un cristiano, ¿verdad que no? Imagínense un cristiano que llega al trabajo y el patrón le dice: ¿por qué llegaste tarde? Pues es que se me descompuso el carro o el auto, y resulta con que no se le descompuso el carro. O sea, llegó tarde porque se quedó dormido, ¿verdad? Solamente estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso no es lo correcto, ¿sí? Lo correcto es: perdóneme, patrón, me quedé dormido, no sonó el despertador, qué sé yo, pero hay que decir la verdad, porque cuando no hablamos con la verdad, entonces no estamos dando frutos de un digno arrepentimiento. Entonces, la vida fructífera tiene que ver con un estilo de vida diario, con la clase de conducta, los pensamientos, la forma como nos conducimos. Y esa forma de conducirnos debe de ser la misma aquí adentro que allá afuera. No tiene por qué cambiar, ¿verdad que sí? Tenemos que ser igual aquí y allá. Entonces dice el Señor: bienaventurados los que padecen persecución, o bienaventurados, dichosos, felices los que padecen persecución por hacer lo correcto. Cuando te critican, cuando te vituperan, cuando te dicen eres fanático religioso. Bienaventurados somos, ¿verdad? ¿Cuántos son bienaventurados? Sí. Ahora, la vida libre en Cristo lleva implícita dar frutos o ser fructífero. El Señor nos liberó para producir frutos, ¿sí? El fruto en tu vida y en mi vida es la evidencia de la fe que te ha salvado o que ha salvado a una persona. Cuando alguien nace de nuevo, pues ya no sigue siendo mentiroso, por lo menos pues eso se supone. Ya no sigue siendo adúltero, ya no sigue diciendo groserías. Nuestra vida va cambiando, nuestra mente va siendo renovada, y esos son frutos
de la evidencia de nuestra fe que nos ha salvado. Juan el Bautista reprendió de una manera muy fuerte a los fariseos y saduceos que de manera muy fingida o de manera religiosa llegaron al bautismo de Juan. ¿Sí? Como diciendo, o sea, como haciéndose notar ahí, nosotros queremos ser bautizados. ¿Cómo luego se presentan algunos cristianos con una mera apariencia de cristianos? Pero mire cómo les habló Juan el Bautista a estos fariseos y saduceos en Mateo 3:7. Dice, generación de víboras. Generación, otra versión lo traduce de otra manera. Dice, generación de serpientes venenosas. ¿Por qué? Porque con lo que los saduceos y los fariseos hablaban era puro veneno religioso, el que hablaban, ¿sí? Bueno, ese veneno religioso sigue saliendo de la boca de muchos falsos maestros y predicadores con esas doctrinas relativistas de las que yo le menciono y doctrinas de demonios. Entonces, generación de víboras. ¿Por qué les habló así? ¿Nomás por nomás? No, es que había evidencias de que su vida era una vida religiosa y fanática. Y les dice, generación de serpientes venenosas. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? O sea, ellos pensaban que por ir a bautizarse en agua iban a ser liberados de la ira venidera de Dios, de la ira de Dios. Y los reprende y los confronta con la verdad, diciéndoles, más bien hagan frutos o den frutos dignos de un genuino arrepentimiento. Fruto. ¿Qué fruto? De un genuino arrepentimiento. Si una persona que nace de nuevo sigue practicando los mismos pecados, pues vuelvo a repetir lo que ya dije, está en tela de duda si realmente ya nació de nuevo. Y dije, no estoy diciendo ya no vamos a pecar, porque ¿quién ya no peca? Todos seguimos pecando, pero ya no son pecados que se practican constantemente, sino ya nos duele cuando fallamos a Dios, cuando le fallamos a Dios, cuando pecamos contra Dios. Nos duele por haber ofendido a Dios con el pecado que cometimos, ¿sí? Entonces, eso habla, cuando a una persona le viene dolor por haber pecado y haberle fallado a Dios, habla de que es nacido de nuevo, pero tuvo un desliz, se equivocó, falló, ¿sí? Pero se arrepiente, ¿sí? ¿Se acuerda de David? Cometió un grave pecado de adulterio, de asesinato, de mentira. Un montón de cosas que se derivaron de haber visto a una mujer lujuriosamente. Entonces, David se arrepintió. Pregunta, ¿Dios lo perdonó, sí o no? ¿Por qué lo perdonó? Porque se arrepintió genuinamente. En otras palabras, dio fruto de un digno arrepentimiento. Eso es a lo que se estaba refiriendo Juan el Bautista, confrontando a los religiosos de aquel tiempo. Más bien, no traten de huir por una mera obra del bautismo, no traten de huir de la ira venidera. Más bien, huyan de la ira venidera ofreciendo un fruto digno de un genuino arrepentimiento. Eso es muy diferente. Este mismo texto, versículo 8, Mateo 3:8, en la Nueva Traducción Viviente dice más claro. Dice Juan a los fariseos, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y se han vuelto a Dios. Demuestren con su forma de vivir. Ahora, tengo que aclarar que una persona no se salva por el fruto que lleva, pero sí ha sido salvado para llevar fruto, y fruto que permanezca aún a pesar de las pruebas y de las persecuciones que nos vienen. Eso es diferente. No nos salvamos por manifestar frutos, ¿verdad que no? El fruto no salva a nadie, el nuevo nacimiento es lo que salva. Pero sí somos salvados para entonces, en ese sentido, dar frutos dignos de un arrepentimiento. El apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro 4:12, amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino más bien gozaos
cuantos sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, o en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados, si sois reprendidos, si sois rechazados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, dichosos, felices, supremamente bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes, y ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno padezca como homicida, como ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. ¿Sí? ¿Sí se entiende el texto? Si te rechazan porque eres seguidor de Cristo, gloria a Dios. Pero si te rechazan porque eres un ladrón, un mentiroso, un malhechor, por entremeterte en lo ajeno, pues eso no es un fruto de un cristiano. ¿Sí? Así que no fuimos salvos por los frutos, pero sí somos salvos para producir buenos frutos y fructíferos frutos, y que los frutos permanezcan y continúen. Y eso es precisamente a lo que se refiere Jesús cuando le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15 versículo 16, avanzando en el tema. Juan capítulo 15 versículo 16, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice así: ustedes no me eligieron a mí. Ustedes no me eligieron a mí. ¿Cuántos eligieron caminar con el Señor? No. Nuestra tendencia iba hacia el pecado. Nos esperaba una eternidad sin Cristo, pero gracias a Dios por las oraciones de tu esposa, de tu esposo, por las oraciones de tus hijos, por las oraciones de los hermanos en la iglesia, por el testimonio de la esposa, por el testimonio de los hijos, porque alguien te predicó el evangelio. Entonces tú creíste por fe en el evangelio y el Señor te tomó, te seleccionó. Y eso se refiere a Jesús. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, yo los tomé a ustedes. Ustedes no querían, andaban caminando por el mundo, ustedes no querían, yo los tomé y les encargué un propósito: que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato: ámense unos a otros. ¿Qué dice? Ámense los unos a los otros. Cuídense los unos a los otros. No dice cuídense los unos de los otros. Y a veces eso nos pasa. Cuando te andas cuidando de algún hermano, yo me pregunto, bueno, ¿por qué? Eso no es un fruto de arrepentimiento. Eso no habla de un cristiano fructífero. ¿Por qué? Porque quizá hay mal testimonio. Porque en ocasiones, ¿a cuántos de nosotros nos resulta más fácil juzgar a los demás que ponernos a reflexionar en nuestra propia vida? Eso no es de un cristiano fructífero, cuando anda nomás señalando a uno y señalando a otro, y criticando a uno y criticando a otro. Cuando lo mejor es reflexionar en nuestra propia vida. Y quiero decirle que a más de algunos de nosotros, o a todos, nos vendría muy bien, nos sería muy saludable examinar nuestra vida y valorar qué tan fructíferos estamos siendo en nuestra vida como cristianos nacidos de nuevo. Porque eso tenemos que hacer, ir a la presencia del Señor y poder reflexionar en nuestra vida. A ver, Señor, muéstrame cómo voy en mi vida. Tú mismo hacerte preguntas personales, de acuerdo a tus cualidades, de acuerdo a tu situación que estás viviendo. Hay un hombre que era un teólogo metodista de apellido Fletcher, por allá de los años 1757 en adelante. Este hombre se examinaba constantemente para saber si sus acciones y sus procederes en la vida estaban alineados con la palabra de Dios. Y él, de manera intencional,
de manera intencional, a propósito, él se hacía preguntas a sí mismo. Voy a leer algunas de esas preguntas que él se hacía, que bien pueden ser un buen ejemplo para autoexaminarnos nosotros. Él se preguntaba, pregunta número 1: ¿desperté espiritualmente y tuve cuidado de guardar mi mente de pensamientos equivocados cuando me levanté esta mañana? Se ponía a reflexionar. Cuando yo estaba leyendo parte de su biografía, me gustó mucho las preguntas que él se hacía, que bien nos ayudan a nosotros a reflexionar en nuestra vida. Número 2, decía él: ¿me he acercado a Dios en el día de hoy en oración o le he dado lugar a la pereza y a la desidia espiritual? ¿Cuántos saben que orar es una de nuestras responsabilidades como cristianos? Porque eso es un fruto del cristiano. La vida fructífera de un cristiano lo mueve a mantenerse en comunión con Dios a través de la oración. Y él se autoexaminaba diciendo: ¿esta mañana me acerqué a ti, Señor, o le di lugar a la pereza? Más tarde. Otra pregunta que él se hacía era: ¿se ha debilitado mi fe por no haber velado? ¿O ha sido avivada mi fe por haberla puesto en actividad en el día de hoy? He caminado hoy por fe y he procurado ver a Dios en todas las cosas que me rodean. Me he negado a mí mismo al usar palabras y al expresar pensamientos poco bondadosos hacia los demás. Por eso yo decía al principio, a veces nos es más fácil señalar a aquel y hablamos. Cuidado, hermanos, porque en las muchas palabras no falta pecado. Me he debilitado, seguía preguntándose él, me he debilitado espiritualmente al ver que prefieren a otros en mi lugar. ¿Por qué aquel? Yo lo hago mejor. Tranquilos. Otra pregunta: ¿he aprovechado bien el tiempo? ¿He aprovechado bien mis fuerzas y las oportunidades que Dios me ha dado en este día? ¿He guardado mi corazón en un ambiente de gracia, de modo que me ha sido provechoso guardar mi corazón? ¿Qué he hecho hoy para el beneficio de los demás, de los santos como mi prójimo? ¿He derrochado el dinero en cualquier cosa para agradarme a mí cuando lo pude haber dado para la casa de mi Dios? Qué preguntas tan interesantes se hacía este hombre para poder discernir si estaba alineado a los planes de Dios. He gobernado bien mi lengua, recordando lo que ya dije, que en las muchas palabras no falta pecado. Mi mamá decía, a veces, bueno, los que tuvieron padres así de mi generación, mi mamá de repente cuando decíamos cosas indebidas, nos decía, no solamente a mí, sino a mis hermanos también: tú hablas así porque la lengua no tiene hueso. Y sí es cierto. A veces hablamos porque la lengua no tiene hueso, pero si tuviera hueso sería más difícil hablar, ¿verdad? Entonces, no, autorreflexionar en nuestra vida habla de guardar nuestra lengua, ¿sí? Conectar el cerebro con lo que hablamos, para saber si lo que hablamos son palabras que edifican o son palabras que destruyen, ¿sí? Salomón dijo: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero hay otros que son como medicina. Las palabras son como medicina. Decía este teólogo metodista: mi vida y mis palabras han honrado y han sido fructíferas para la extensión del evangelio. Bueno, estas y otras preguntas se hizo. Yo estoy convencido, mis hermanos, que nuestra falta de crecimiento espiritual, obviamente con sus debidas excepciones, pero yo considero que la falta de crecimiento espiritual en la vida de muchos de nosotros se debe a que no hemos sido capaces de intencionalmente examinarnos a nosotros mismos. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué vengo el domingo a la iglesia?
y preguntas de ese tipo. Hacer una evaluación constante de nuestra vida no es fácil, pero escuchen esto, sí es saludable, porque nos ayuda a saber si vamos por el camino correcto, nos ayuda a evaluarnos a nosotros mismos, nos ayuda a poder entender qué son las cosas que necesitamos cambiar con el fin de ser cristianos fructíferos. Cristianos fructíferos. ¿Quién planta un árbol de naranjas esperando que nunca dé fruto de naranjas? Obviamente cuando alguien planta o hace un sembradío de árboles de naranja, pues espera que el fruto sea abundante, ¿verdad? Bueno, el Señor plantó la semilla de su palabra en nuestro corazón. ¿Con qué propósito creen? Que haya fruto en nuestra vida, y fruto abundante y fruto que permanezca. Para eso nos rescató. El Señor no nos rescató del infierno para llenar el cielo, como dice un pastor amigo mío. No, Él nos rescató del infierno para glorificar a Dios y para la alabanza y la gloria de su nombre. Para eso nos rescató, para que podamos honrar a Dios con nuestra vida y podamos llevar a otros a la gloria de la salvación. Entonces, hacer una evaluación nos ayuda, nos es saludable constantemente. A ver, ¿cómo voy, Señor? David lo hacía en el Salmo 139, versículo 23. Él intencionalmente, él decía: Señor, examíname. Ese término es muy interesante porque habla de escudriñar el alma, de escudriñar las conductas, escudriñar el corazón. Escudriñar significa escarbar profundamente, cavar profundamente para saber qué hay en el corazón. Explorar, escudriñar también, o examinar también se traduce investigar, indagar. Y David decía: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos. Mire lo que dice el versículo 24: y ve, Señor, tú que todo lo ves, si hay en mí camino de perversidad, y entonces guíame por el camino correcto. ¿Cuántos saben que si Dios ve que vamos en un camino malo, perverso y equivocado, cuántos saben que el deseo de Dios es alinearnos a Él? Ese es el deseo de Dios. ¿Para qué? Para que sigamos siendo fructíferos en la vida cristiana. Y este es un tema, yo empecé a escudriñar un poquito y me di cuenta que es un tema del cual podemos sacar toda una serie, y vamos a ver hasta dónde Dios nos lleva, hasta donde Él quiera. Pero la gran realidad y el gran deseo de Dios es que cada uno de nosotros seamos cristianos fructíferos justamente en este tiempo que nos tocó vivir. De tanta maldad que hay a nuestro alrededor, más lo que se viene. Una ocasión yo le pregunté al Señor: Señor, ¿por qué gran parte de tu iglesia alrededor del mundo en estos tiempos está tan débil? ¿Por qué? Y esto no es una pregunta solamente mía, yo creo que ustedes lo pueden ver. Hay mucha debilidad espiritual. Yo me encuentro con cristianos que luego cometen pecados tan flagrantes, así como que si no hubiera temor de Dios. El punto es que no hay fuerza espiritual por muchas razones, o no hay comunión con Dios, o no hay examen personal, no se escudriña la vida a la luz de la palabra de Dios. Hay muchas razones. El punto es que hoy, en la actualidad, gran parte de la iglesia cristiana alrededor del mundo está muy débil. No hace mucho le llamé a un pastor amigo mío de una iglesia por ahí, y le dije: ¿cómo estás, hermano? Te llamo para saludarte. El Señor me trajo a mi mente, y cuando Dios me trae a mi mente a alguna persona, yo ya sé que Dios me está diciendo: ora por él. Y le hablé y le dije: Dios puso en mi corazón y oré por ti. ¿Cómo estás, hermano? Estoy deprimido. Dije: ¿deprimido? La depresión tiene que ver con la baja presión de los estados de ánimo de una persona. Entonces mi pregunta es: ¿por qué un pastor se deprime? ¿Por qué? ¿Qué acaso no será porque
está fallando en su comunión íntima con el Señor, no está teniendo relación a través de la palabra de Dios que nos fortalece, no está yendo a la presencia. ¿Qué no dice la Biblia el Señor hablando que dice que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo? Si yo voy a la presencia del Señor y me encuentro ahí con el Señor y estoy ahí humillado ante su presencia, su gozo va a venir a mí, su paz va a venir a mí, su fortaleza va a venir a mí. Por eso Pablo le decía a los de la iglesia en Éfeso: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué? Para que cuando vienen las tentaciones, las pruebas, la baja de los estados de ánimo, podamos estar fuertes, no deprimidos. La depresión no es un fruto de un cristiano, ¿verdad que no? Eso es algo de la carne. Entonces, el deseo de Dios es que seamos cristianos fuertes, cristianos sólidos. Entonces yo le decía: Señor, ¿por qué la iglesia en este tiempo está tan débil? ¿Por qué está tan desnutrida espiritualmente? Si tú has sido tan bueno y tan generoso, que nos has provisto de mucha, muy buena semilla espiritual para nuestra alma. Y sí, Dios es generoso. Y más en este tiempo. Si usted escucha doctrina sana, canales de redes sociales de doctrina sana, porque también hay mucha basura, usted se va a dar cuenta que hay mucho alimento espiritual, buen alimento espiritual, ¿sí o no? Buen alimento espiritual, y hay en abundancia. Dios ha sido generoso. Entonces la pregunta es: ¿por qué, si hay tanto alimento espiritual, de buena semilla, de sana doctrina, por qué la iglesia sigue estando débil? ¿Por qué no hemos sido capaces de crear convicciones firmes que hagan nuestro cristianismo sólido, fiel, leal a Él, y en ese sentido seamos librados de tantos mutiladores del cuerpo que están llevando a muchos por todos vientos de doctrina? ¿Cuál es la respuesta? Yo le decía: Señor, ¿por qué? ¿Por qué de pronto hay cristianos? Una ocasión alguien le llamé, venía a esta congregación y le llamé, y una y otra vez le llamaba y le decía: hermano, estoy aquí buscándote, ¿qué ha pasado contigo? Mira, hermano, ya de plano, ya te voy a decir la verdad, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a ir ahí con ustedes, ahora me estoy congregando con los testigos de Jehová. Dije: ¿qué pasó? Bueno, una debilidad espiritual no sólida en la sana doctrina lleva a muchos a caer precisamente en esas falsas doctrinas. Esa es una secta, es una falsa doctrina. Hace unos días andaba yo por ahí y yo vi a un hombre que andaba ahí recogiendo en los recipientes de basura, andaba recogiendo plástico. Y de repente el Señor puso en mi corazón: dale una ofrenda, ¿verdad? Entonces saqué mi cartera y me acerqué con él y le dije: Dios puso en mi corazón que te diera esta ofrenda, que Dios te bendiga. Y la agarra y dice: gracias, voy a ir a llevarla a mi iglesia, yo formo parte de la Iglesia Universal. Ah, no, le dije, no, estás en una secta. No, este dinero te lo estoy dando para que comas, no para que vayas y se lo lleves a tu secta. Obviamente pues ya no se lo quité, ¿verdad? Pues, ganas no me faltaron. Trae para acá. No. Para que se den cuenta cómo está el mundo, ¿verdad? La gente está débil. Dice: sí, ese señor mismo, sí, yo iba a una iglesia cristiana por ahí, pero allá me pararon de sufrir. Sufría tanto y allá sí paré de sufrir. Bueno, cada quien. Entonces el Señor me respondió y me dijo: mira, no, la iglesia alrededor del mundo, mi iglesia, está débil espiritualmente, no por falta de buena semilla de la palabra. Recuerda mis palabras, Mateo 25:35: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, mi palabra permanecerá. Así que la palabra es tan actual, la palabra es tan sólida, la palabra sigue tan vigente en el día de hoy. La palabra nos fortalece, la palabra nos nutre cuando nos la comemos. Cuando alguien no come se va a desnutrir espiritualmente, ¿verdad que sí?
Bueno, el problema, me dijo el Señor, el problema es que la semilla que yo les he enviado a través de mis ministros, a través de mis profetas, no está cayendo en un buen terreno. Por lo tanto, esa semilla no está encontrando un lugar donde florecer, donde manifestar frutos que permanezcan por el terreno del corazón. Y la pregunta obligada para nosotros es: ¿cómo está tu corazón? El deseo de nuestro corazón, por lo menos para los miembros de esta congregación, es que la semilla que sembramos en sus corazones caiga en buen terreno, que produzca fruto. Luego me recordó el Señor, en este tiempo que yo estaba teniendo con el Señor, me recordó la actitud precisamente de los escribas y los fariseos que vivían vidas religiosas. Dice la Biblia en Mateo 15:6, ustedes, Jesús los confrontó y les dijo: ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por la tradición. En otras palabras, para los escribas y para los fariseos era más importante lavarse las manos que rendir el corazón al Señor. Mi iglesia, me dice el Señor, ha hecho de la adoración una tradición. Escuchen bien lo que estoy diciendo, mis hermanos. Yo estaba en un diálogo con el Señor y les comparto esto para alinearnos a lo que Dios quiere que nos alineemos, para en ese sentido entonces dar fruto, que seamos fructíferos como hijos de Dios. Entonces, dice el Señor, mi iglesia ha hecho de la adoración una tradición. Y es importante que sepamos que todo lo que hacemos tiene que ver con adoración y no con tradición. ¿Estamos de acuerdo en eso? Por ejemplo, congregarnos es un acto de adoración, ¿sí o no? Nos congregamos para adorar a Dios. Nos congregamos porque nuestro corazón está rendido a Él, ¿sí? No nos congregamos por mera tradición, aunque algunos así lo han tomado, ¿sí? Cantarle a Él, adorarlo a Él, es adoración. Cuando le cantamos es un acto de adoración. Incluso hay algunos dicen, a mí no me gusta la alabanza. Pues quiero que lo entiendas de una vez y por todas. La alabanza no es para ti, es para Él. Es un acto de adoración para Él. Y si tú eres un cristiano nacido de nuevo, el fruto que debes de dar para con Él es cantarle como un acto de adoración para Él. No si te gustan o no te gustan las alabanzas, no si se cantan bien o se cantan o no las cantan como los grandes artistas cristianos que el día de hoy, es que no cantan como. Para ti no es la alabanza. ¿Ya sabían eso? ¿Sí? Bueno, orar con el fin de conectarnos con Él es un acto de adoración. Servirlo a Él sirviendo a los demás es un acto de adoración. Escuchar la palabra, meditar en la palabra y aplicar la palabra a nuestra vida es un acto de adoración. Dar para el Señor lo que tú das para el Señor, sea lo que das para el Señor, es un acto de adoración. Pero dice el Señor, ustedes han invalidado o han derogado o han hecho eficaz todos estos actos de adoración porque lo han hecho como una mera tradición. Ahora, escuchen esto, mis hermanos. El concepto de tradición tiene que ver con creencias, con conductas, comportamientos, costumbres, hábitos que se transmiten a las siguientes generaciones. Costumbres, hábitos que a veces consciente o inconscientemente estamos transmitiéndole a nuestros hijos. Por ejemplo, si tú le preguntas a un joven o una señorita, ¿por qué vienes a la congregación? Ellos no te van a responder, es que el Señor es mi Señor, yo lo amo tanto y anhelo profundamente escuchar su consejo y vivir para honrarlo a Él. No, la mayoría de los jóvenes y señoritas que tú les preguntes por qué vienes a la congregación, insisto, con sus excepciones, no te van a responder, es que yo amo al Señor, es que tengo necesidad del Señor. No, te van a responder, es que mi mamá y mi papá me traen, pero la verdad es que yo no quiero estar aquí.
Así que la gran realidad es que hoy, debo decirlo con tristeza, hay quienes asisten a la iglesia por mera tradición, pero sin regeneración. Hay quienes sirven por tradición, pero no lo hacen con pasión. Y cuando Jesús está confrontando a esos escribas y fariseos que les dice: ustedes invalidaron mis mandamientos que tienen que ver con el servicio y la adoración a mí, ustedes los han invalidado por su tradición, por sus costumbres. Lo hacen como de manera mecánica. Bueno, a ellos el Señor les reprendió diciéndoles: hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra. O como lo dijo, lo leo textualmente como lo dijo Isaías: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Venir a la iglesia, congregarnos a la iglesia, no es un asunto de tradición, es un asunto de adoración. ¿Sí? Así que la pregunta es, yo te pregunto, ¿por qué vienes el domingo a la iglesia? Reflexiona. ¿Por qué le cantas al Señor cuando vienes a la congregación? Cuando le das al Señor del fruto de tu trabajo, ¿por qué se lo das? Cuando nos relacionamos los unos con los otros, ¿por qué lo hacemos? Porque creemos que somos parte del cuerpo de Cristo, o ¿por qué lo hacemos? Son preguntas que nos deben ayudar a reflexionar en nuestra propia vida. Entonces la pregunta es, si estamos hablando del cristiano o un cristiano fructífero, ¿qué significa ser un cristiano fructífero? Yo ya he dado algunas pistas, pero en las Escrituras el fruto es una metáfora que se usa para describir la manifestación exterior de lo que hay en el interior. ¿Sí se entiende así? O sea, tú manifiestas, en otras palabras, de la abundancia de tu corazón habla la boca. ¿De qué está lleno tu corazón? Si está lleno de la palabra, tu boca va a hablar la palabra. Tus palabras va a ser palabra de Dios. Todo lo que tú estás alimentando, de lo que estás alimentando tu corazón, si es la palabra, vas a hablar la palabra. Pero si es amargura, vas a hablar amargura. Tan serios. Bueno, el fruto entonces tiene que ver con nuestros comportamientos, con nuestras actitudes, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de pensar. Y todo esto, nuestra manera de hablar, nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestros pensamientos, todos estos frutos, escucha, pueden ser buenos o pueden ser malos. ¿Sí? Y mire lo que advirtió Jesús de los falsos profetas. Y aquí está un ejemplo de cómo la conducta puede ser buena o puede ser mala. ¿Sí? Jesús dijo en Mateo 7:15: guárdense de los falsos profetas, porque vienen a ustedes con vestidos de oveja exterior, pero por dentro, en el ser interior, ¿qué son? Lobos rapaces. Y luego termina ahí la advertencia diciendo, versículo 16: por sus frutos los conoceréis. Bueno, de la misma manera, ¿cómo se conoce un cristiano nacido de nuevo? ¿Cómo se puede identificar un cristiano nacido de nuevo? Por el fruto. Por el fruto bueno, por supuesto. ¿Cómo se puede identificar un cristiano carnal o un falso maestro, un falso cristiano? Por el fruto. Por el fruto. Obviamente las malas conductas, los malos comportamientos de las personas son el fruto o el resultado de haber venido a este mundo con un corazón malo, debido al pecado imputado o transferido por parte de nuestros padres Adán y Eva
Así llegamos a este mundo, ¿sí? David dijo en el Salmo 51:5: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ninguno de nosotros nacimos siendo salvos. Ninguno, absolutamente ninguno. Ni seguirá naciendo nadie salvo. Todos nacemos con ese pecado imputado, transferido por nuestros padres en la antigüedad. Pablo lo dijo a los romanos de otra manera, Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En otras palabras, todos somos pecadores. Pero viene Cristo por su gracia, por su misericordia, y nos rescata y paga el precio en la cruz por el rescate que nosotros no podíamos pagar. Nos limpia de todos nuestros pecados con su sangre derramada en la cruz. Nos hace nacer de nuevo, nos va santificando para el día de mañana gozar en la presencia del Señor por toda la eternidad. Y entonces eso nos debe de hacer bienaventurados. Por lo tanto, mientras lleguemos a la presencia del Señor, tenemos la posibilidad en este mundo de ser cristianos fructíferos, manifestar frutos dignos de ese arrepentimiento. Si no lo hacemos, perdóname que te lo diga, pero estás perdiendo tu tiempo jugando al cristiano o jugando a la iglesita, ¿sí? Así que nacemos con una naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, la forma natural es producimos malos frutos. Sin embargo, para responder la pregunta ¿qué significa ser un cristiano fructífero? Primero tenemos que entender lo que significa ser cristiano. Porque la pregunta es, ¿qué significa ser un cristiano fructífero? Bueno, primero hay que responder, ¿qué significa ser cristiano? ¿Por qué hago la pregunta? Aunque a lo mejor a algunos les parece muy obvio. Es que la realidad es que todavía hay quienes tienen conceptos equivocados sobre lo que significa ser cristianos. Algunos creen que ser cristiano es asistir a la iglesia los domingos, y ya lo dije, de forma meramente tradicional. Vienen a la iglesia y dicen, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano. Cristiano tradicional. Otros dicen que son cristianos por haber nacido en un hogar cristiano. No, mi papá y mi mamá son cristianos y yo nací ahí, soy cristiano. ¿Se fijan la tradición? ¿Una mera costumbre? No, la pregunta es, si ya naciste de nuevo, entonces eres cristiano. Si no, no eres cristiano. Incluso hay quienes creen que por el hecho de haberse bautizado en agua, eso los hace cristianos. Pero les tengo noticias, el mero bautismo en agua no salva a nadie. A nadie. Y esto tengo que aclararlo así porque algunos predican, ¿ya te bautizaste? Eres salvo. ¿No te has bautizado en agua? No eres salvo. El bautismo en agua no salva. ¿Estamos de acuerdo? Algunos otros piensan que hacer buenas obras, así lo pongo entre comillas, hacer buenas obras, eso los hace cristianos. Pero las buenas obras las hacen los ricos y famosos y sin ser cristianos. Otros creen que ser cristiano es, ya no fumo, ya no tomo, ya no digo grosería, ya no le hago daño a nadie. Soy cristiano. Alguien dijo, si tú crees que en eso consiste ser cristiano, pues entonces yo tengo un muy buen cristiano en mi casa. Se llama Firulais. Ya no toma, ya no fuma, ya no dice groserías y no le hace daño a nadie. Escuchen lo que dice la poderosa, la inerrante, la inabrogable palabra de Dios. Dice que un cristiano
Si se te había olvidado, anótalo. Un cristiano es aquel que ha nacido de nuevo mediante la fe en Jesucristo. Todos sus pecados fueron lavados por la sangre de Cristo. Ahora es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. El Espíritu Santo mora en él, dándole el poder, la dinamita espiritual para ser un testigo de Cristo y predicar buenas nuevas de salvación. Pero no solamente para predicar buenas nuevas de salvación. Tiene el poder del Espíritu Santo para imponer sus manos, orar por los enfermos, liberar a los endemoniados, predicar el evangelio de buenas nuevas de salvación a los inconversos. Eso es lo que la Biblia dice que es ser un cristiano. Por cierto, ¿ya eres cristiano? Si tú naciste de nuevo, tú puedes decir con toda convicción, afirmar con toda convicción: yo soy cristiano. Y si tú dices que eres cristiano, pues debes dar frutos de un cristiano. Esa es la vida fructífera de un cristiano. Ahora, la diferencia entre las obras de la carne que produce el pecado y el fruto del Espíritu que se produce en la vida de un cristiano nos deja ver en alguna manera a un cristiano fructífero. Mire lo que dijo Pablo en Gálatas 5:16. Digo pues, dice Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso habla de un cristiano fructífero, el que anda en el Espíritu, el que no anda buscando satisfacer los deseos de la carne. Ese es un cristiano fructífero. ¿Eres de esos? Digan que sí. Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Si en tu vida tú no haces lo que quieres, esto también está hablando de que eres un cristiano o una cristiana fructífera. 18, pero si sois guiados por el Espíritu no estás bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, dice Pablo, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Si todavía tú sigues practicando alguno de estos pecados que Pablo menciona ahí, entonces tú no eres cristiano. Por lo tanto, no estás produciendo una vida fructífera que le honre a Dios. Y aquí está el contraste, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, o el fruto que debe de manifestar un cristiano nacido de nuevo, es amor. Amor para Dios, amor para los hermanos, amor para el prójimo, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Escuchen esto. Estos rasgos, estas características del fruto del Espíritu hablan de un cristiano fructífero. Si tú estás practicando el fruto, las características del fruto del Espíritu, entonces eres un cristiano nacido de nuevo. Y si no, no. Perdóname que te lo diga. Si no, no. Ahora tengo que decirles que es preciso que entendamos que ser un cristiano fructífero no se logra por medio de la fuerza de la voluntad humana. No. ¿Cuándo tú has visto a un árbol de naranjas así como que haciendo un esfuerzo para producir naranjas? No es algo natural, pero es obra de la gracia de Dios. ¿Sí? La gracia de Dios y la naturaleza misma del árbol de naranjas lo va a hacer que de manera natural él produzca fruto abundante. Entonces, los frutos de la vida fructífera en la vida de un cristiano, valga la redundancia, nacido de nuevo, no se logra por tu esfuerzo humano, se logra por la gracia de Dios. Es una dádiva de Dios administrada por el Espíritu Santo que actúa a través de nosotros los cristianos. La gracia de Dios nos ayuda a dar frutos del Espíritu. No es porque tú digas, es que yo soy muy bueno. No tenemos nada bueno, mis hermanos.
No somos buenos. Muy en lo profundo de nuestro corazón todavía hay cosas de las cuales todos necesitamos arrepentirnos. No hay nada bueno en nosotros. Dios nos va perfeccionando, Dios nos va santificando, pero vuelvo a repetir en lo que ya dije, son asuntos de la gracia de Dios, es por su gracia. Pablo decía, soy lo que soy por la gracia de Dios. He trabajado más que mis demás compañeros, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Tus hijos, padre de familia, mamá, son lo que son por la gracia de Dios. Si están todavía ahí contigo, bajo tu cobertura, es por la gracia de Dios. Porque a veces la tendencia de nuestros hijos es, ya me voy de esta casa. Algunos otros peor, dicen, ya me voy de este mundo cruel, y se quitan la vida. Así que una vida fructífera es una obra de la gracia de Dios. Se lo compruebo con la Biblia. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice Pablo, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que lo produce, nosotros no. Este término producir es un término muy interesante, es el término griego energeo, de donde viene la palabra castellana que nosotros conocemos como energía, que significa también el impulso. Él es la energía, si traducimos el texto, porque Dios es el que en ustedes produce la energía. Él les da el impulso. Dios es el que opera. Dios es el que te hace entrar en acción para que hagas lo que quieres, el querer como el hacer por la buena voluntad del Señor. El día de hoy estuviste aquí porque Él te dio la energía para que tú en tu corazón produjeras el deseo y el querer de estar en la iglesia. Y si Él no produce en nosotros el querer como el hacer, te hubieras quedado en tu casa, ahí descansando, tomando tu cafecito, etcétera. ¿Quieres ser y mantenerte siendo un cristiano fructífero? ¿Cuántos quieren continuar mantenernos, siendo cristianos? Todo el fruto que hasta el día de hoy ha sido dando por la gracia de Dios. Eso hay que seguirlo haciendo. Eso habla de la vida fructífera, no de la vida que ya no produce. No, yo quiero seguir siendo un cristiano fructífero. Hoy dar frutos, mañana seguir dando frutos. Y entre más abundantes sean, mejor. Bueno, la pregunta es, ¿quieres ser y mantenerte siendo un cristiano fructífero? Escucha, permanece apegado a la vid. Cristo es la vid verdadera. Amén. Juan capítulo 15, y termino con esto, versículo 1. Continuamos la próxima semana, si Dios lo permite. Juan capítulo 15, versículo 1. Lo leo en Nueva Traducción Viviente. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama. Las ramas, ¿quiénes son? ¿Quiénes son las ramas? Los cristianos. ¿Quién las corta? Él. ¿Cuándo las corta? Cuando no producen fruto. Y poda las ramas que sí dan fruto. No es lo mismo cortar que podar. Se poda para que dé más fruto. Se corta y se seca la rama, ¿verdad? Para que den aún más. Versículo 3. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Por lo tanto, versículo 4 dice, permanezcan en mí. Note usted que dice, el verbo está en imperativo. No dice si te nace, si quieres. No, dice, permanezcan en mí, permaneced en mí, apegado a mí. Dice,
permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco podrán ser fructíferos a menos que permanezcan en mí, dice Jesús. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ustedes, ustedes producirán. Ahí está otra vez. Los que permanecen en mí y yo en ellos, dice Jesús, producirán, energeo. Es la misma palabra. Producirán, tendrán la energía puesta por Dios, el impulso de Dios para que lleven más fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. ¿Quieres ser un cristiano fructífero y permanecer así? Permanezcamos en la vid, pegados a la vid. Termino Juan 15:16, leyendo el texto que ya leí al principio. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y les encargué que vayan y produzcan frutos y frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Ese les dará todo lo que pidan en mi nombre está condicional, Está condicional a la soberanía de Dios. Dios es soberano. Porque luego dice, algunos usan mal el texto. El Padre me dará todo lo que pida, lo que yo le pida en su nombre. Ah, Señor, en tu nombre hazme millonario. Cuidado con este tipo de oraciones. Todo está en el marco de la soberanía de Dios. Si Dios te quiere hacer soberano, te quiere hacer millonario, pues qué bueno. Sí. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Versículo 17. Este es mi mandato: ámense unos a otros. Amén. Cristianos fructíferos o una vida fructífera. Ya escuchamos el mensaje. Esto es lo que dice Dios en su palabra. De cada uno de nosotros depende qué tan fructíferos seremos o no después de este mensaje. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Les invito a que se pongan de pie un momento. Cierra tus ojos por un momento ahí y te quiero pedir que al cerrar tus ojos pienses un poco en todo lo que estuvimos hablando durante este tiempo y entonces en ese sentido tú puedas hacer una reflexión de tu vida, un examen de tu vida misma. ¿Qué tan fructífero has sido hasta el día de hoy como un hijo de Dios nacido de nuevo? Señor, en el nombre de Jesús, sabemos que día con día tú nos demandas cada vez más y más fruto, Señor. Hoy damos fruto y tú nos demandas para el día de mañana más fruto. No porque quieres incomodarnos, porque tú sabes el potencial que has depositado en nosotros, Señor. En ti podemos ser fructíferos, porque todo es por tu gracia. Tú nos das la energía, tú nos das el impulso para honrarte, para glorificarte, para servirte. Todo esto como muestra de nuestros actos de adoración para contigo. Tú nos compraste, Señor, pagaste el precio en la cruz por nosotros. Lo menos que podemos hacer, Señor, es estar agradecidos contigo y adorarte, sirviéndote, cantándote, Señor, orando los unos por los otros, obedeciendo tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a continuar en esa vida fructífera, Señor. Tú nos has dado abundancia de tu palabra, has sido muy generoso, Señor. Que cuando nos vengan las pruebas, las necesidades, de eso que tú has depositado en nosotros como los vasos de barro, Señor, de eso que tú has puesto dentro de nosotros, que pueda salir, que pueda surgir, para que podamos superar toda tentación, todo mal pensamiento, Señor. Y en ese sentido entonces podamos honrarte y glorificarte con nuestra vida, Señor. Y no hacer de nuestro cristianismo una tradición, una mera costumbre. No, Señor, quita de nosotros todo eso. Quita de nosotros lo que está estorbando, Señor, que podamos ser cristianos fructíferos, Señor. Si es necesario, Señor, poda nuestra vida. Corta todas aquellas áreas, Señor,
que no te agradan de nosotros, Señor. Actitudes, conductas, pensamientos, palabras, Señor. Córtalas de nosotros para que podamos ser fructíferos, para que podamos hablar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Levanta un momento tus manos al Señor como una muestra de adoración, de rendición. Dile: Señor, aquí está mi vida. Quiero ser un hombre, quiero ser una mujer, un cristiano nacido de nuevo, fructífero en tu reino, Señor. Que tú puedas, Señor, como dijiste de Jesús: este es mi hijo en el cual yo tengo complacencia. Que tú te puedas complacer, Señor, con nuestras conductas, Señor. Todo es por tu gracia. Sigue manifestando tu gracia en nosotros cada día, por favor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, para que cuando tú vengas por segunda vez o nos llames a tu presencia, podamos ser hallados, Señor, siendo cristianos fructíferos, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso de alabanza a nuestro Señor. Gracias, Señor, gracias por tu palabra que nos alimenta, Señor. A ti la gloria y la honra siempre, Señor. Amén, amén. Vámonos con esta palabra en nuestro corazón, hermanos, y nos vemos el miércoles, los que vienen el miércoles o el próximo domingo a la 1 de la tarde. Que Dios les bendiga a todos.